Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Bueno, en esta oportunidad de la Federación Peruana de Abogados, la Escuela de Gestión Pública y Proyectos, bueno, está y la Escuela de Formación Sindical Continua. En esta oportunidad estamos presentando el cuarto curso de especialización en seguridad y salud del trabajo, un curso muy importante que desde una mirada no solamente desde el empleador, sino desde una mirada y el papel fundamental que cumple sobre todo los trabajadores y las organizaciones sindicales, ¿no? Puesto que las organizaciones sindicales también tienen su espacio de representación dentro de los comités de seguridad y salud del trabajo. En esta oportunidad se va a desarrollar la primera sesión de este curso, el cual se va a tratar de los conceptos generales, los principios fundamentales que rigen a la seguridad y salud del trabajo, las cuales están plasmadas en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y su reglamento, y entre otros conceptos. En esta oportunidad vamos a tener la participación y la presencia del doctor Juan Vázquez Quispe, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también tiene maestría por la misma Casa de Estudios en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Así también es presidente de la institución de la Federación Peruana de Abogados, y bueno, a quien le vamos a recibir con fuertes palmas. Y bueno, para dar inicio a esta sesión vamos a pasar un video en el cual nos va a mostrar pues algunas cuestiones de seguridad y salud del trabajo, y sobre todo aquellas excusas que a veces en el ardor del trabajo pues uno no por negligencia, sino capaz por desconocimiento, pues comete algunos errores, ¿no? Ahora lo vamos a pasar y posteriormente pasa el doctor Juan Vázquez. Este trabajo lo hago siempre. Pero si lo hice ayer. Ya no encontré el formato, no ha habido formato. ¡Ey! ¿Su candado de bloqueo? Es que no hay extensiones. ¡Ey! ¿Y su preuso? Solo ratito y bajo el toque. Siempre subo hasta la grúa. ¿Tenés número de reloj? ¿Para qué? Si el equipo está nuevo. Solo estoy trabajando. Es que aquí no hace ruido. ¿Ya para qué si estoy sordo ya? Me molesta mucho. ¡Ey! Eso pesa mucho. Es que este teclado no vale, tío. Oiga, ¿y el pit de seguridad? Es que nunca ha pasado nada. No, ese pato opera bien. ¿Y los CPPs? Ahorita no hay nada. Mañana llegan los CPPs. No, ya estoy cerrando ya. ¿Estos lentes? Que muchos se me empañan. No, es que yo utilizo lentes de medida. Por eso que lo pongo así, ¿no? Que si no, ya pues... ¡Ey, tu uniforme! Justo ayer lo lavé, tío. ¿Su tarjeta? Es que se perdió mi tarjeta. No gastes el guante. Está muy roto, ya no sirve ya. Los conocidos acabo de sacar. Es un trabajito simple, nada más. ¡Quita tu casco! Que no pasa nada acá, no hay nada. Use la
presionando, pues, si no es, pues. Pero igual funciona. Es que nunca me he caído. Oiga, utilice bloqueador. No, eso es solo para mujeres. Oye, ¿eso por qué? No, me hace sudar. Te aprieta mucho. ¿Cuándo lo prohibido hablar por celular? ¡Ey! ¡Use el cambio personal! Que estoy apurado, tío. Es que estoy apurado. Recuerda que usted es el responsable de su seguridad. No buscas más excusas. Cuídate y cuida a tus compañeros. Ninguna excusa justifica un accidente. Bueno, como han podido observar, bueno, hemos pasado un video introductorio en las cuales pues podemos observar el tema de seguridad y salud en el trabajo. Como ustedes bien lo han visto en el video, pues algunos trabajadores pues cometen algunas negligencias, ¿no? Y el mensaje es claro, ¿no? Protégete tú mismo y cuida a tus compañeros, ¿no? A tus compañeros de trabajo. Y bueno, con este video introductorio, bueno, le damos el pase al doctor Juan Vázquez Quispe, a quien le recibimos con fuertes palmas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por participar en esta importante reunión que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La previsión, ya bueno, entonces bueno, hoy día empezamos la reunión. Para eso nosotros hemos trabajado un material ya que está en sus manos. Hemos titulado el trabajo, la seguridad y la salud laboral como derecho fundamental. Este curso es el cuarto curso de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Esto ya hemos venido trabajando con anterioridad. Ya estamos en la cuarta sesión de este curso. En el marco del programa de formación sindical continua, nosotros hemos decidido darle continuidad a este trabajo, es decir, a debatir, a analizar la problemática que hay en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y este tema es muy importante, pero no tiene el tratamiento que nos gustaría que tenga, ¿no? En algunos casos hay mucha despreocupación, no solo del lado de los empleadores, no solo del lado de los trabajadores, sino del lado del propio Estado, ¿no? El propio Estado, como ente rector de la vida laboral o de la vida social, no tiene en su agenda el tema de la seguridad y salud en el trabajo como un aspecto fundamental de la vida laboral. Entonces, hoy día nos vamos a dar cuenta, o en la medida que vayamos desarrollando el curso, seguro nos vamos a ir a dar cuenta de que este tema es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene consecuencias, y las consecuencias son sumamente complicadas, graves, incluso pueden traer la muerte de los trabajadores, ¿no? O afectaciones físicas o afectaciones mentales. Bueno, vamos a ir avanzando porque estamos con el tiempo. Miren, nosotros vamos a partir de las ideas generales, ¿no? Las ideas generales, para estar en contexto y poder entender lo que significa la seguridad y salud en el trabajo. Primero, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un concepto, ¿no?, fundamental que tiene que ver con el trabajo. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿qué cosa es el trabajo? ¿Qué entendemos por trabajo? El trabajo, en este caso, nosotros tenemos que identificarlo o entenderlo como una de las principales actividades de la humanidad o de los seres humanos y de la vida social, ¿no? A través del trabajo, las sociedades van desarrollando, a través del trabajo, las sociedades van superando las deficiencias o las limitaciones que existen, y a través del trabajo las personas, los individuos, ¿no?, nos realizamos de forma individual y socialmente.
A través del trabajo nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades más elementales, nuestras necesidades familiares, y por lo tanto se convierte en el medio más importante. Y al ser el medio más importante de desarrollo, de transformación, de cambio, etc., ¿qué significa? Que hay que proteger al trabajo, ¿correcto? Hay que protegerlo, hay que fortalecerlo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Hay que darle una protección jurídica. Y es por eso que el trabajo tiene un tratamiento multidimensional, ¿no? Multidimensional. No solo es estudiado por el derecho, no solo es estudiado por la ciencia política, también es estudiado por la economía, también es estudiado por la administración, en fin. Entonces el trabajo tiene un tratamiento fundamental y central. ¿Por qué? Porque es una fuente creadora, ¿no? Una fuente creadora. ¿Qué es lo que crea? ¿Qué es lo que transforma? El trabajo. ¿Qué es lo que permite el desarrollo de las sociedades? El trabajo, ¿correcto? ¿Y cuáles son las formas de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las formas de trabajo que nosotros tenemos que identificar? ¿Cuáles son esas formas? Bueno, como he señalado, el trabajo tiene un tratamiento multidimensional, ya interdisciplinario, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, a nosotros nos interesa identificar dos formas de trabajo, ¿no? Dos formas de trabajo que está vinculado con nosotros. Por un lado el trabajo independiente y por otro lado el trabajo dependiente. En el trabajo independiente, como ustedes ya conocen y saben, ahí no hay una relación laboral, ¿correcto? Eso es lo que se conoce el trabajo por cuenta propia, ¿no? El trabajo por cuenta propia. Aquel comerciante, aquella persona, por ejemplo, que está desarrollando actividades laborales en la calle, ¿no? Está desarrollando una actividad comercial, ¿no? Está vendiendo determinados productos y no responde a nadie, solo a su capacidad. Estamos hablando de un trabajador independiente, ¿correcto? Una persona tiene un kiosquito en la esquina y vende golosinas y no tiene relación con nadie. Estamos hablando de trabajo independiente. Un abogado, ¿no? Tiene su gabinete, tiene su oficina y no responde a nadie, y él planifica, desarrolla sus actividades, trabajo independiente. Un médico tiene su oficina, tiene su consultorio, desarrolla sus actividades profesionales sin depender de nadie, trabajo independiente. Y la pregunta sería, ¿y en el trabajo independiente debe garantizarse la seguridad? Obviamente que sí, pero es por cuenta propia, ¿correcto? Es por cuenta propia, es por el propio individuo que promueve esta actividad, es el responsable de todo. Responsable de pago, responsable de las obligaciones tributarias, responsable de las obligaciones vinculadas incluso a la seguridad, ¿correcto? Muy bien, trabajo independiente. El trabajo dependiente es el trabajo en el cual existe una relación de subordinación y dependencia, ¿no? En la subordinación y dependencia. En esta relación de subordinación y dependencia se conocen también las actividades por cuenta ajena, o sea, una persona desarrolla actividades y quien es el beneficiario es otra. Este beneficiario de estas actividades se le conoce como empleador, ¿correcto? Es el empleador el que dirige. ¿Quién dirige la relación laboral? El empleador. ¿Quién toma las más importantes decisiones? El empleador. ¿Quién planifica? El empleador. ¿Quién asume las obligaciones de las actividades desarrolladas, tales como pago de remuneraciones, pago de beneficios? El empleador, ¿correcto? ¿Y por qué el empleador? Porque él es el que se beneficia con las actividades laborales desarrolladas por los trabajadores y es el que finalmente va a tomar las más importantes decisiones, ¿no? Entonces, en el trabajo dependiente existen elementos que desde el punto de vista jurídico deben ser identificados. Por ejemplo, tiene que haber dependencia. Por ejemplo, tiene que haber subordinación. Por ejemplo, tiene que haber una jornada laboral. Por ejemplo, tiene que haber un horario de trabajo y, como consecuencia de eso, un pago remunerativo o una remuneración, un periodo de descanso, etc. Entonces, el trabajo dependiente siempre, ¿correcto?, se le conoce como el trabajo por cuenta ajena, ¿no? Cuenta ajena. En este caso, ¿quién asumiría las obligaciones de la seguridad? ¿Quién asumiría las obligaciones de la seguridad? ¿Quién es responsable de la seguridad? El empleador, ¿correcto? Miren, ahí la diferencia. En el trabajo independiente, ¿quién asume? El propio trabajador, ¿correcto? Por eso se llama por cuenta propia, ¿no? Él es el responsable
del desarrollo de la seguridad, y en el trabajo dependiente es el empleador, ¿correcto? El beneficiario. Muy bien. Pero el trabajo, para que tenga un tratamiento jurídico, ¿no? Para que tenga una importancia jurídica, ha ido evolucionando, ¿no? Y ha tenido múltiples tratamientos desde el punto de vista jurídico. Y a tal punto de que el trabajo se convierte en un derecho. Hoy día, si ustedes revisan el marco jurídico, el marco constitucional, vamos a encontrar que el trabajo se convierte en un derecho y un deber. ¿Por qué un derecho? Un derecho porque ya les he señalado de que el trabajo es el medio a través del cual las personas, como nosotros, ¿no? Logramos la satisfacción de nuestras necesidades más elementales, ¿no? A través de ella nosotros logramos los recursos para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿correcto? Ya. Y como deber, ¿cómo es como deber? O sea, ¿cómo entendemos el trabajo como deber? A ver. El trabajo, como he señalado en primer momento, constituye no solo el medio de realización individual, sino el medio de realización social. Y la realización social supone el desarrollo de toda la sociedad. Supone, ¿correcto?, la creación de riqueza, supone el desarrollo económico de la sociedad. Y este desarrollo económico, este fortalecimiento, por decirlo de alguna manera, en la sociedad, está motivado o está promovido a través de ¿quién? A través de un instrumento, a través de un medio. ¿Cuál es ese instrumento? ¿Cuál es ese medio? El trabajo. Entonces, el trabajo se convierte en el principal medio de desarrollo y transformación de la sociedad. Si el trabajo constituye ese medio importante y fundamental, entonces, ¿cuál es el deber de la sociedad? Promoverlo, desarrollarlo, ¿correcto? Consolidarlo. Entonces, por lo tanto, la sociedad está obligada a crear las condiciones adecuadas para el trabajo. El Estado está obligado a crear las condiciones adecuadas para el trabajo. ¿Y por qué está obligado? Está obligado porque a través de él la sociedad desarrolla. ¿Qué pasaría si no hubiera trabajo? Hay otros medios también, ¿cómo se llama? Otros medios para adquirir, en todo caso, ingresos económicos. Y uno de esos medios significa las actividades ilegales, ¿no? Entonces, serán las actividades ilegales, las actividades que están al margen, ¿correcto?, de lo reconocido y de lo identificado por la sociedad, que serían los medios de desarrollo. Entonces, es posible que una sociedad desarrolle, crezca a través de actividades ilícitas o actividades económicas que afectan a los propios seres humanos, como por ejemplo el tráfico de drogas, como por ejemplo el tráfico de blancas, ¿no? Que en algún momento fue actividades económicas, en todo caso legales, pero hoy día tienen un tratamiento distinto. Entonces, el trabajo como deber y como obligación de la sociedad también es fundamental, también es básico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, como les acabo de señalar, la sociedad desarrolla y crece a través del trabajo. Pero el trabajo también es un derecho fundamental, ¿no? El trabajo es un derecho fundamental de las personas. Y como derecho, obviamente, tiene que ser protegido legalmente. Y la protección legal del trabajo está a través de las leyes, a través del marco constitucional y a través de las normas administrativas, ¿no? Dentro de la estructura jurídica vamos a encontrar que el trabajo tiene un tratamiento constitucional, ¿no? La Constitución tiene un tratamiento jurídico, legislativo, a través de las leyes, y tiene un tratamiento administrativo, a través de las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas del Estado. Y en este caso, la autoridad administrativa vinculada a la actividad laboral, ¿quién sería? El Ministerio de Trabajo, a través de sus direcciones regionales, que hoy día, en todo caso, cumplen esta función. Muy bien, y en el ámbito internacional, ¿el trabajo tiene un tratamiento o no tiene un tratamiento? Por supuesto que tiene un tratamiento, ¿no? Creo que la semana pasada se ha llevado a cabo la sesión ordinaria de la OIT, que es el Organismo Internacional de Trabajo, encargado de definir las políticas, ¿no?, laborales o la política laboral a nivel internacional, donde el Perú obviamente estaba obligado, correcto, a suscribirlo, porque forma parte del sistema jurídico, o forma, en todo caso, los convenios internacionales o los tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico cuando el Estado lo ratifica. Y en este caso entiendo de que la OIT ha aprobado un nuevo convenio que tiene que ver con
el trabajo de las plataformas virtuales, ¿no? Que es un tema sumamente importante y por lo tanto el Estado peruano estaría obligado a ratificar este convenio internacional que va a regular la vida de los trabajadores de las plataformas virtuales. Por ejemplo, hay un convenio internacional, un convenio de la OIT que hasta ahora no ha sido ratificado, que es el convenio 154 OIT, que es importante en todo caso incorporar. Muy bien, entonces el trabajo como derecho fundamental, ¿no? Tiene un tratamiento jurídico y se encuentra ubicado dentro de lo que se conoce como los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Dentro de ese paquete, ¿no? Dentro de ese tratamiento jurídico lo vamos a encontrar el trabajo. Y a partir del trabajo se van a desarrollar otros derechos fundamentales. Y uno de esos derechos fundamentales tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? ¿No? Entonces, los derechos sociales, económicos y culturales, que tienen un tratamiento jurídico, tiene un tratamiento constitucional, tiene un tratamiento en el ámbito internacional, ¿no? Y dentro de esos derechos económicos, sociales y culturales encontramos al trabajo. ¿El trabajo siempre fue reconocido como un derecho fundamental? No, no siempre. Recién el trabajo va a ser reconocido como derecho fundamental es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Las normas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a partir de una declaración fundamental en el derecho jurídico alemán, son los alemanes los que van a darle un contexto jurídico al trabajo, porque antes se creía que el trabajo era una actividad independiente, civil, ¿no? Pero posteriormente a la segunda mitad del siglo XIX el trabajo alcanza un tratamiento distinto, particular, un bien jurídico protegible con una naturaleza totalmente distinta a las demás actividades, y por eso que se desarrolla un régimen jurídico especial. Y como régimen jurídico especial se parte de la idea que el trabajo es un derecho de todas las personas como parte de los derechos sociales, económicos y culturales. En América Latina, o sea, ¿el trabajo fue reconocido siempre como un derecho? No. Recién aparece con la Revolución Mexicana y con la Constitución de Querétaro, ¿no? De 1917, son los mexicanos finalmente quienes le van a dar un tratamiento jurídico al trabajo. Y este tratamiento jurídico al trabajo como derecho nace como consecuencia de un acto fundamental que va a aparecer en México, que se llama la Revolución Mexicana de 1910. O sea, son los campesinos mexicanos, son los obreros mexicanos, es el pueblo mexicano que en todo caso se levanta contra el gobierno de ese momento, que era Porfirio Díaz, si no me equivoco, que gobernaba más o menos 30 años en México, y finalmente a partir de ese hecho político empieza a debatirse derechos como por ejemplo el derecho al trabajo, ¿no? A partir de ahí nace lo que nosotros conocemos hoy día con la relación laboral, los principios de la relación laboral, la jornada laboral, etc. Y el documento que de alguna manera va a recabar este tratamiento jurídico, o el documento que le va a dar el tratamiento jurídico, precisamente la Constitución Mexicana de 1917. En el caso de los alemanes va a ser la Constitución de 1919, sin embargo los alemanes ya venían debatiendo el problema del trabajo en la segunda mitad del siglo XIX con la Constitución de 1848. En el Perú el trabajo recién tiene un tratamiento jurídico a partir de la Constitución de 1920, sin embargo ya existían normas, ¿no?, anteriores a esta Constitución que regulaba de alguna manera el trabajo, pero el trabajo nunca tuvo un tratamiento hasta ese momento como derecho fundamental, siempre se entendía como una actividad civil, no como una actividad que era regulada por el derecho civil y no por el derecho laboral. Es a partir de la Constitución del 20 en adelante la que el trabajo y todos los derechos que nacen a partir del trabajo, correcto, van a tener un tratamiento constitucional y un tratamiento jurídico. Constitución de 1920, la reforma de 1924, la Constitución de 1933
y la Constitución del 79, que sería la Constitución con mejor tratamiento, correcto, de los derechos que nacen a partir del trabajo. O sea, si ustedes me preguntan en dónde encontramos un mejor tratamiento del derecho al trabajo en nuestro ordenamiento jurídico, la respuesta es la Constitución de 1979. ¿Quién es el primer documento que ¿quién es el primer documento que le da un tratamiento jurídico al trabajo y lo reconoce como derecho fundamental? La Constitución del 20, ¿correcto? Entonces, si nosotros comparamos nuestra historia constitucional, vamos a encontrar que la Constitución de 1979 es la Constitución que le da mejor tratamiento jurídico al trabajo. Y si ustedes revisan el material, van a encontrar, por ejemplo, el concepto de la estabilidad laboral. Hay un derecho fundamental que nace a partir del trabajo, que es la continuidad laboral o el derecho a la estabilidad laboral. El trabajo siempre debe ser continuo. ¿Por qué el trabajo siempre debe ser continuo? Porque es el medio a través del cual permite la satisfacción de las necesidades individuales y familiares, ¿correcto? ¿Qué pasa si esa actividad se suspende? Si esa actividad ya no se desarrolla. Obviamente ya no habría el medio suficiente para poder, ¿qué cosa? Satisfacer nuestras necesidades. Entonces, por lo tanto, el principio que predomina en toda relación laboral es la continuidad laboral. Es lo que la Constitución del 79 denominó la estabilidad laboral. Y ahí hay un debate si la estabilidad laboral debe ser absoluta o relativa. Entonces, para algunos sectores consideran que la estabilidad laboral debe ser relativa, es decir, ¿en dónde se sustenta el carácter relativo de la estabilidad laboral? En los contratos de trabajo. ¿Cuál es el contrato que regula la estabilidad laboral relativa? El contrato sujeto a modalidad, ¿correcto? Ya, sujeto a modalidad. ¿Y cuál es el contrato que regula la estabilidad laboral de forma absoluta? El trabajo, el contrato de trabajo indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que debe predominar siempre? El contrato de trabajo indeterminado, es decir, la continuidad laboral como derecho fundamental. Porque, como les acabo de señalar, el trabajo constituye el medio más importante de desarrollo y satisfacción de la necesidad de las personas, de los individuos. Muy bien. ¿Qué otro derecho, por ejemplo, va a reconocer la Constitución del 79? ¿No? Por ejemplo, el derecho a las vacaciones, el derecho a las bonificaciones, el derecho al trabajo nocturno, o sea, el trabajo nocturno, y eso tiene que ver con la seguridad. Por ejemplo, un trabajador que desarrolla actividades nocturnas, esas actividades son mucho más nocivas que el trabajo o las actividades que se desarrollan en el área diurna. Por eso que el trabajo nocturno debe ser favorecido con un incremento, con un bono o con una mejora económica, ¿no? La ley le reconoce un porcentaje adicional, ¿no? Trabajo nocturno. El derecho a la asignación familiar, por ejemplo, ¿no? Qué importante esa relación trabajo-familia. ¿Por qué esa relación trabajo-familia? Porque obviamente a través del trabajo las personas logran los medios económicos. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades, tanto de sus necesidades individuales como sus necesidades familiares, ¿no? El reconocimiento de los derechos colectivos, por ejemplo, la negociación colectiva, la libertad sindical, ¿no? La creación del banco de trabajadores, por ejemplo. Miren, es importante tomar nota de eso. O sea, ustedes saben que las organizaciones sindicales tienen, se les reconoce la facultad de promover cooperativas, por ejemplo, ¿no? Promover cooperativas de ayuda económica, de solidaridad económica. Y justo estábamos evaluando, antes de empezar esta intervención, ¿no? Con un grupo de trabajadores, en la cual la organización sindical está acordando, por ejemplo, la creación de un fondo, ¿no? De un fondo de fallecimiento y retiro. Y este fondo de fallecimiento y retiro, ¿quién lo administra? El sindicato. Entonces los trabajadores, bueno, según el proyecto que se está debatiendo, los trabajadores pagarían una cuota extraordinaria destinado a este fondo exclusivo, ¿correcto? ¿No? Intangible, que no podía utilizarse para otros conceptos, solo para ese concepto, cuando un trabajador fallece o cuando un trabajador se retira. Entonces ahí el tema del retiro, del centro de labores, ¿se entiende? ¿No? Cuando es retirado por límite de edad, por ejemplo, ¿no? Por límite de edad. Entonces, ese fondo, por ejemplo, es un fondo de solidaridad. Funcionaría algo así como un seguro, ¿no? Un seguro.
¿no?, que tendrían los trabajadores y que es promovido por el propio sindicato, para que un trabajador, cuando ya llegue a su límite de edad, ¿no?, o por X razones pierda la vida, entonces su familia, ¿no?, o las personas más cercanas a él, se entiende que van a ser beneficiarios de este fondo, y eso tiene que ver con las facultades que se le reconoce hoy día a las organizaciones sindicales. Muy bien, pero si ustedes ven, ¿no?, si ustedes ven, por ejemplo, no se reconoce el derecho a la seguridad y salud en el trabajo. O sea, miren, la Constitución en la Constitución del 79, que estamos hablando hace 40 años más o menos, el tema de la seguridad y salud en el trabajo no era un tema de debate, de preocupación. Porque si hubiese sido un tema de preocupación, ¿dónde estuviera? Redactada en la Constitución del 79. Y miren, los constituyentes del 79, que es por lo menos la representación política más importante que ha constitucionalizado los derechos laborales y que constituye un referente, ¿no?, el referente más importante del debate constitucional y jurídico respecto a la protección de los derechos laborales, no habla de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ese es un tema que hay que anotar. Entonces, recién la seguridad y salud en el trabajo logra tener importancia en la vida laboral, y hoy día, por ejemplo, tiene otro tratamiento. Muy bien, otro tratamiento. Bueno, en la Constitución del 93 hay un retroceso, en todo caso, en el tratamiento de los derechos laborales, y peor aún, en la seguridad y salud en el trabajo no aparece como derecho fundamental. Entonces hay una tarea del movimiento sindical, hay una tarea de las organizaciones de los trabajadores. ¿Cuál es esa tarea? Consolidar, fortalecer la seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental. Si bien tiene un tratamiento jurídico, si bien existe una norma específica que regula la seguridad y salud en el trabajo, si bien existe un conjunto de normas administrativas que dan, en todo caso, un tratamiento a la seguridad y salud del trabajo, sin embargo, no tendría un tratamiento constitucional. Muy a pesar que el artículo 3 de la Constitución dice de que los puntos, estamos en efectos nocivos del trabajo, ubica. Ya, entonces, decía de que si bien tiene un tratamiento jurídico la seguridad y salud en el trabajo, en el Perú, a partir del año 2011, que se aprueba la ley de seguridad y salud del trabajo, porque antes estaba la ley de salud ocupacional, ¿no? Hay un mejor tratamiento a partir del 2011 en adelante. Sin embargo, constitucionalmente no tiene un tratamiento. Y esa es una debilidad que me parece que hay que superar, ¿no? Muy bien. Entonces, este primer concepto general, estas primeras ideas generales que tienen que ver con un concepto fundamental para nosotros, que es el trabajo. Y obviamente estamos entre trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer? Reivindicar al trabajo como actividad más importante y como el medio transformador, creador de riqueza, de transformación social e individual de las personas. No existe otro medio que no sea el trabajo que permite la satisfacción de las necesidades más elementales de las personas. Por eso nosotros reivindicamos al trabajo, ¿correcto? Bueno, otros reivindicarán el capital, ya es otro debate, ¿correcto? Muy bien. Entonces, pero el trabajo también genera efectos nocivos, así como genera efectos positivos, ¿no? Crea riqueza, nos permite satisfacer nuestras necesidades individuales, nos permite realizarnos individualmente, nos permite satisfacer la necesidad de nuestra familia o de quienes están bajo nuestra responsabilidad, nos permite nuestra realización individual y social, ¿correcto? Pero el trabajo como actividad también genera efectos nocivos, ¿correcto? Efectos nocivos. ¿Qué nos genera? Enfermedades ocupacionales, ¿no? Enfermedad ocupacional, la misma que son invisibles. No es igual un trabajador que tiene 20 años a un trabajador que tiene 50 o que tiene 60 años, ¿correcto? ¿No? Son situaciones distintas. Ese trabajador, por ejemplo, ¿no?, que le ha dedicado 30 años a su centro de labores, ¿no? Ha trabajado para la empresa, ha apoyado a la empresa, toda su vida prácticamente ha quedado para la empresa, ¿no?
Y cuando él ingresó a los 20 añitos, igualito que las chicas ingresan a los 20 añitos, ¿correcto? Y los chicos ingresan a los 20 añitos y salen a los 60, o a los 70 años, o 65 años. O sea, toda una vida, ¿correcto? Entregada al empleador, a la empresa. O sea, ingresamos fuertes y salimos, obviamente, con algunas debilidades. Pero ¿qué ha ocurrido en todo ese periodo? ¿Qué ha ocurrido? Enfermedades ocupacionales, ¿no? Salen con enfermedades ocupacionales. ¿Y cómo enfrentamos esa enfermedad ocupacional? Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros no detectamos la enfermedad ocupacional, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener problemas de salud. Muy bien. Pero ¿qué puede ocurrir en todo ese periodo de 30, 20 años que el trabajador ha elaborado a favor de la empresa? Ha habido accidente de trabajo, ¿correcto? Otro factor nocivo de la actividad laboral es el accidente de trabajo, ¿no? Puede ser un accidente leve, puede ser un accidente con consecuencias físicas, ¿no? Haber afectado, ¿cómo se llama?, la integridad física de los trabajadores, total o parcial, e incluso accidente de trabajo con consecuencia de muerte. Hay un caso, por ejemplo, no, ya nos estamos adelantando a los casos, pero hay un caso, por ejemplo, ¿no?, que nosotros hemos asumido la defensa legal, ya, donde un trabajador, por ejemplo, no usó, por lo menos la empresa no le otorgaba los implementos adecuados y le cae una gotita de zinc en el estómago, ¿no? Una gotita, nada más, y le perfora el estómago. Y obviamente los dolores intensos que va a tener el trabajador, la empresa no tenía procedimientos para enfrentar ese tipo de situaciones y se muere. ¿Correcto? Se murió el trabajador en medio de 30 minutos, se murió, ¿correcto? Mientras lo llevaron al centro médico para hacer el tratamiento, él terminó perforado el estómago y murió. Bueno, fue todo un proceso judicial, fue toda una pelea y obviamente la empresa tuvo que asumir las responsabilidades, las indemnizaciones correspondientes, pero la empresa podía pagar, ¿cómo se llama?, todo lo que usted quiera. Pero ese trabajador tenía más o menos 33 años, o sea, tenía una familia, y finalmente el trabajador murió y su familia queda totalmente abandonada. Mira las consecuencias que puede generar un accidente de trabajo. El desgaste físico y mental, o sea, hay un desgaste físico, los trabajadores, nosotros nos desgastamos, ¿correcto? Por eso es importante los horarios de trabajo, cumplir los horarios de trabajo, ¿no? No, que quédate un ratito más. Bueno, puede ser una vez, puede ser 2 veces, pero los horarios de trabajo hay que cumplirlos. El desgaste mental, el estrés hoy día, por ejemplo, ¿no?, que forma parte de un debate todavía en el ámbito nacional e internacional, si es que el estrés constituye o no constituye una enfermedad ocupacional. Bueno, nosotros obviamente estamos bajo la figura de que existe el estrés laboral, y cuando un trabajador es estresado o está estresado, ¿no?, no es productivo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo un trabajador empieza a estresarse laboralmente? ¿A la primera hora? ¿A la segunda hora? ¿A la tercera hora? Bueno, hay una opinión mayoritaria que señala de que los trabajadores a partir de la 4ª hora, es decir, a partir de la 5ª hora, ya es un trabajador estresado. La 6ª hora y la 7ª hora, y peor la 8ª, ya un trabajador estresado no es productivo. ¿Qué significa? Que en una línea de producción, o sea, hay una línea ascendente hasta la 4ª, 5ª hora, y de la 5ª hora hacia adelante empieza una línea descendente productiva. Entonces, por eso hay algunas teorías que señalan, o planteamientos que señalan, en la cual me adscribo por lo menos, es que la jornada laboral tiene que reducirse. O sea, ¿cómo nosotros superamos el desempleo? Reduciendo la jornada laboral, ¿correcto? ¿No? Un trabajador, o sea, ¿cuándo un trabajador es importante en la actividad laboral? Cuando es productivo, ¿no? Cuando es productivo. Entonces, esa teoría de que tú trabajas 12 horas, esa teoría de que tú trabajas 15 horas, eres más productivo, es falsa. O sea, es falsa, totalmente falsa. Entonces ahí se caen las horas extras, ¿correcto? Se cae la necesidad de que se amplíe la jornada laboral, pero bueno. El estrés laboral, como les acabo de señalar, muy bien, serían, desde el punto de vista general, las actividades nocivas. Siguiente. ¿No? Las actividades nocivas. Ya, muy bien. Ya, aquí entramos ya a las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo. Ya tenemos claro más o menos que el trabajo genera efectos positivos y también efectos nocivos.
Y los efectos nocivos tienen que ver con la integridad del trabajador, ¿no? Tiene que ver con su integridad física, su integridad mental, tiene que ver, correcto, con el desarrollo de la actividad laboral. Y las condiciones de trabajo, constituyen una obligación del empleador. ¿Quién debe garantizar las adecuadas condiciones de trabajo? El empleador, ¿correcto? El empleador. Entonces es una obligación del empleador. Pero es un derecho de los trabajadores. ¿Por qué es un derecho de los trabajadores? Porque los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus actividades laborales en condiciones laborales adecuadas, ¿correcto? Adecuadas. ¿Y quién debe garantizar esas condiciones adecuadas? El empleador, es su obligación, ¿correcto? Ya, entonces las condiciones de trabajo. Muy bien. ¿Qué tiene que ver cuando hablamos de las condiciones de trabajo? Estamos hablando de las actividades sin afectar su integridad física, su integridad mental, ¿correcto? Los aspectos ambientales, tecnológicos, organizativos y de ordenación del trabajo. Todo eso forma parte de las condiciones de trabajo. Y entre esas condiciones está la seguridad y salud en el trabajo. Por eso que la seguridad y salud en el trabajo se va a entender como una obligación del empleador y como un derecho de los trabajadores. ¿Obligación por qué? Porque forma parte de las condiciones de empleo, ¿correcto? Y derecho ¿por qué? Porque obviamente en la existencia de inadecuadas condiciones de trabajo, ¿quién es el que se perjudica? El trabajador. Siguiente. Ahora, ya tenemos claro. Ahora, ¿qué se entiende por el riesgo laboral? ¿No? ¿Quién es el que está obligado a garantizar las condiciones de trabajo, adecuadas condiciones de trabajo? El empleador, ¿correcto? El empleador. Si el empleador está obligado a garantizar las adecuadas condiciones de trabajo, ¿qué tiene que evitar? El riesgo, ¿correcto? ¿Qué es el riesgo en realidad? El riesgo implica una situación en la cual los trabajadores están en peligro, ¿correcto? Estarían en peligro. Entonces, el riesgo se entiende como toda posibilidad que influya en ocasionar un daño o afectación, claro. O sea, entonces, cuando hablamos de condiciones de trabajo o cuando buscamos adecuadas condiciones de trabajo, ¿qué tenemos que evitar? Los riesgos laborales, ¿correcto? ¿Qué significan los riesgos laborales? Que el trabajador esté, en todo caso, en peligro o esté propenso a sufrir un accidente, propenso a adquirir una enfermedad ocupacional o propenso a ser víctima de los efectos nocivos del trabajo, ¿correcto? Hay que evitarlo. Entonces el riesgo hay que evitarlo, ¿correcto? Entonces, ¿cuál debe ser la política empresarial? Evitar los riesgos laborales, ¿correcto? Evitar los riesgos laborales. Entonces los riesgos se caracterizan por ser inciertos, claro. O sea, si tú no lo prevés, ya tienes que planificarlo, tienes que mirarlo, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, que el techo, no sé, pues tiene algunos problemas. Creo que alguien en algún momento se había hablado, ¿no?, de que la empresa tenía un problema en su estructura, ¿no? Tenía un problema en su estructura no era muy sólida. ¿Qué podía ocurrir? Que esa estructura en cualquier momento, ¿no?, venía un temblor, un terremoto, eso se caía, ¿correcto? ¿Y quiénes iban a sufrir las consecuencias? Los trabajadores, ¿correcto? Los trabajadores. ¿Y la empresa sabía que esa estructura tenía problemas? Sí, sabía. ¿Pero qué hizo? Nada. Entonces, ¿cuál es su conducta? ¿Cuál es la actitud que está asumiendo el empleador? Simplemente está poniendo en riesgo, no está evitando los riesgos y está poniendo en peligro, correcto, la integridad del trabajador. Muy bien, la integridad del trabajador. El riesgo siempre es incierto, es cierto, siempre es incierto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prever, planificar, verificar, ¿correcto? Los riesgos laborales se entienden como los peligros o las posibilidades que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, claro. Efectos nocivos, ¿no? Accidente de trabajo o enfermedades ocupacionales. Muy bien, siguiente. Los riesgos, el tipo de riesgos laborales, ¿no? Acá están los riesgos laborales. Mira, el tipo de riesgos. Riesgos físicos: ruidos, radiaciones, iluminación, vibraciones, temperaturas altas, por ejemplo, ¿no? Temperaturas altas. Por ejemplo, ustedes se han puesto
a pensar los trabajadores obreros municipales que se dedican a la limpieza pública, ¿no? Por eso hay un tratamiento especial en la seguridad y salud del trabajo para estas actividades. Estos trabajadores están expuestos permanentemente ¿a qué cosa? A los residuos, ¿no? A la basura, que en realidad son los residuos sólidos, ¿no? Y ahí los trabajadores están expuestos. Entonces, para que ellos no sufran, correcto, consecuencias nocivas, ¿qué tienen que tener? Implementos adecuados, ¿no? Botas, guantes, cascos, correcto, lentes, en fin. Riesgos físicos, riesgos químicos, vapores, líquidos, eso es lo que le había señalado, ¿no? Este trabajador que le cae zinc, correcto, al estómago y termina perforando el estómago, ¿no? Riesgos biológicos, bueno, tiene que ver con las alergias, hongos, virus, bacterias, ¿no? Por ejemplo, hay un gran debate si que una actividad administrativa, ¿no? En el sector público, que son actividades administrativas, son actividades de riesgo o no. Hay algunos que dicen que no, que las actividades administrativas no son actividades de riesgo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de la administración de justicia, ¿no? Los archivos, por ejemplo, ¿no? Hay un lugar específico para los archivos. ¿Qué ocurre en ese lugar? ¿Qué va a haber ahí? ¿Hay riesgos o no hay riesgos? Claro que hay riesgos biológicos, ¿correcto? Por ejemplo, un trabajador va a sufrir, ¿por qué? Por el papel crea pues todo un polvillo, ¿no? Y hay un debate, por ejemplo, que hemos tenido, bueno, no voy a decir el nombre de las empresas, obviamente, que se dedican a la parte industrial, ¿no? A la parte industrial, que utilizan determinados productos que en otros regímenes o en otros países están prohibidos. Nosotros, por ejemplo, estamos en un proceso judicial en el cual a un trabajador que ya cesó, o sea, por límite de edad, y estamos iniciando un proceso judicial contra la empresa por cuanto él ha sido afectado a sus pulmones, ¿no? Tiene problemas con los pulmones. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de esos problemas? La actividad laboral, es decir, los productos que utilizaba, ¿correcto? Que inhalaba, en todo caso, de forma permanente y le ha generado problemas en los pulmones. ¿Y qué dice la empresa? No, ese problema lo generó cuando él tenía 20 años, porque cuando tenía 20 años trabajaba en la empresa A. Pero su empresa ha trabajado más de 20 años. O sea, cuando él tenía 20 años, trabajó en otra empresa, ¿correcto? Pero después de ese trabajo, él ha trabajado 20 años en esta empresa. Entonces la pregunta es, ¿en dónde adquirió los problemas pulmonares? ¿En la empresa anterior o en esta empresa? Obviamente en esta empresa. Pero la teoría, en todo caso, de defensa de esta empresa es que lo adquirió en otro lugar. Pero bueno, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, malas posiciones, por ejemplo, malas posiciones. Ahí hay que superar esa situación. Por ejemplo, hoy día se ha aprobado una norma, una ley en la cual prohíbe el trabajo, trabajo de forma erguida, ¿no? O parada, ¿no? Tiene que haber, ¿cómo se llama? Una silla adecuada. ¿Para qué? Para soportar en todo caso el peso de un trabajador que trabaja de forma parada, ¿no? Están 8 horas, 5 horas parados, donde van a tener problemas con los riñones y van a tener problemas obviamente físicos de todo tipo, ¿no? Problemas lumbares, por ejemplo. El problema lumbar, hay un debate si las lesiones lumbares tienen o no tienen origen laboral. Los problemas de los riñones tienen o no tienen origen laboral. Muchos dicen que los problemas de los riñones son problemas de naturaleza ordinaria o común, ¿no? Sin embargo, tiene que ver con las malas posiciones, tiene que ver con las herramientas de trabajo inadecuadas, en fin. Y los riesgos psicosociales que tienen que ver con el estrés, con el pánico, con la fatiga mental, las malas relaciones laborales, etc. O sea, los conflictos laborales internos, ¿no? Siguiente. Bueno, cada uno de los riesgos, ¿no? Cada uno de los riesgos, ahí vamos desarrollando cada uno de los riesgos físicos, ¿no? Que tienen que ver con la afectación directa a la integridad física de los trabajadores, que tienen que ver con las vibraciones, por ejemplo, ¿no? Hay que utilizar qué cosa, por ejemplo, en los centros laborales industriales, ¿no? Que tienen que ver con la utilización de vibraciones, la iluminación tiene que ser adecuada, ¿correcto? La temperatura tiene que también ser adecuada. Ponía el ejemplo, los obreros municipales que están, por ejemplo,
al mediodía laborando. Por eso que las actividades de los obreros municipales empiezan lo más temprano posible. Sus actividades empiezan a la media, casi a las 5, 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 12, a las 2 de la tarde máximo ya tienen que culminar sus labores por el ambiente, que tiene que ver con la temperatura, tiene que cumplir con varios aspectos, ¿no? Con las radiaciones, ¿no? Las radiaciones también constituyen riesgo físico. Siguiente. Los riesgos químicos, ¿no? Los riesgos químicos, como ya hemos señalado, tienen que ver con las actividades vinculadas a la utilización de productos químicos, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores que desarrollan actividades de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? La actividad de mantenimiento. Por ejemplo, las actividades laborales que tienen que ver con el área o el sector alimentos, por ejemplo, ¿no? El sector alimentos. El sector industrial también tiene que ver con las actividades químicas. Siguiente. Los riesgos biológicos, como ya les he señalado, también son importantes tomarlo en cuenta, los riesgos hormónicos, los riesgos psicosociales. Muy bien. Los riesgos mecánicos, los riesgos ambientales, etc. ¿Correcto? Vamos a los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? ¿O cuáles son los factores que pueden poner en peligro a un trabajador? ¿Ya? Por ejemplo, el centro laboral, ¿no? El centro laboral tiene que estar adecuado, ¿correcto? Tiene que haber señalización adecuada, hay que utilizar los implementos de seguridad adecuados. Entonces la empresa se entiende que debe otorgar todos estos implementos y debe establecer en todo caso un centro laboral adecuado en adecuadas condiciones. Otro factor de riesgo, la organización del trabajo, ¿no? Cómo está organizado el trabajo, cómo está organizado. Si no hay una adecuada organización del trabajo, obviamente vamos a tener problemas. El tipo de actividad que uno desarrolla. Si desarrolla actividades determinadas, todos los medios de protección tienen que estar en función a esa actividad que se desarrolla, etcétera, ¿no? Entre otros factores de riesgo. Ya, los riesgos ambientales. Ahora, siguiente. Si nosotros hacemos un esquema, por ejemplo, hemos trabajado un esquema, vamos a poner ese esquema, ya, en la cual están los factores de riesgo, ya, los factores de riesgo, miren, los factores de riesgo, que sería proceso de trabajo, ya, que es un tema específico, ya, el entorno de la obra, la maquinaria empleada, el operador y las condiciones ambientales, ¿no? Todos son los factores de riesgo, ¿correcto? Y en el caso del riesgo laboral, ya, bueno, aquí implica la posibilidad de que haya algunos accidentes o alguna situación determinada que afecte en todo caso la integridad del trabajador. Muy bien. Siguiente. Entonces, de ahí, ya tenemos uno de los aspectos más importantes de la actividad laboral. ¿Qué cosa es? Evitar los riesgos, ¿correcto? Evitar los riesgos. Entonces, con la seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Hacia dónde avanzamos? ¿O hacia dónde debemos avanzar? Debemos avanzar a evitar los riesgos que afectan la integridad física y mental de los trabajadores. Y eso implica adecuadas condiciones de empleo, de trabajo. Y eso es responsabilidad exclusiva del empleador, ¿correcto? El empleador. Entonces, entrando ya a los temas al tema específico que tiene que ver con la seguridad en el trabajo. Entonces, ¿qué entendemos, correcto? ¿Qué entendemos por seguridad en el trabajo? ¿No? Evitar los riesgos. Pero aquí hay que precisar. La seguridad en el trabajo, ya, que implica por un lado evitar los riesgos o los factores negativos del trabajo, pero por otro lado también hoy día la seguridad y salud del trabajo constituye una disciplina, ¿no? Una disciplina. Hoy día esta es una especialidad en la cual obviamente hay hay un equipo de personas que se dedican al estudio y al análisis de los problemas que nacen a partir de las actividades laborales vinculados a la seguridad, o sea, evitar los riesgos, ¿correcto? Los riesgos laborales, que implica evitar los accidentes de trabajo, que implica evitar las enfermedades ocupacionales.
Muy bien, entonces, por un lado podemos decir que la seguridad y salud del trabajo constituye un derecho fundamental de los trabajadores, pero por otro lado es una disciplina, ¿correcto? Es una disciplina que permite estudiar, analizar, ¿correcto? Los problemas que nacen a partir de la actividad laboral, es decir, los factores nocivos que genera el trabajo. Muy bien, ¿correcto? Las características de la seguridad y salud del trabajo. Ya, bueno, es un aspecto fundamental de la actividad laboral, es un derecho de los trabajadores, es fundamentalmente preventiva. La seguridad y salud del trabajo preventiva. ¿Qué evitamos? ¿Qué buscamos? Evitar el riesgo, prever, ¿correcto? Prever. Ya, evitar los riesgos. Bueno, y aquí también en el tema de cómo debe conducirse la seguridad y salud del trabajo implica la participación de los trabajadores. O sea, los trabajadores hoy día son un factor importante en garantizar la seguridad y salud, y eso tiene que ver con la forma como funciona el sistema de seguridad, que lo vamos a tratar seguro más adelante. Bueno, los accidentes de trabajo, o sea, los accidentes de trabajo, ¿no? Los accidentes de trabajo, ¿qué cosa es el accidente de trabajo? El accidente de trabajo es una situación, ¿correcto?, de riesgo, una situación de riesgo en la cual no se ha previsto y donde un trabajador finalmente va a ser afectado. Y ahí vamos a encontrar varios, ¿correcto?, varios tipos de accidentes, ¿no? Los accidentes que generan incapacidad, por ejemplo, los accidentes con consecuencia mortal, por ejemplo, y los accidentes que generan incapacidad pueden ser capacidad temporal, capacidad permanente, ¿no? Incapacidad relativa o incapacidad total. Y para eso existe todo un sistema de protección con el llamado seguridad, el seguro, el STR, ¿correcto? El seguro complementario de trabajo de riesgo. Muy bien. Correcto, entonces ahí tenemos el tema de los accidentes de trabajo, lo estamos analizando de forma general, seguro lo vamos a desarrollar mucho más específico en las próximas reuniones. Y el otro aspecto que es la salud ocupacional, que también es otro aspecto fundamental, que tiene que ver con un factor nocivo que genera el trabajo, ¿no? Y hay por decirlo de alguna manera, una relación de enfermedades que tienen naturaleza laboral. O sea, no toda enfermedad tiene naturaleza laboral. Existe un catálogo, correcto, internacional que se reconoce o que permite el reconocimiento o la identificación de las enfermedades ocupacionales. Muy bien, ¿y cuál es el tratamiento jurídico que tiene, en todo caso, la seguridad y salud del trabajo? Hoy día existe una norma, la ley de seguridad y salud del trabajo, que regula todo el sistema de protección, ¿no? Todo el sistema de protección y el sistema de prevención laboral. Entonces, por lo tanto, hoy día tenemos mejores herramientas, tenemos mejores mecanismos para garantizar la protección de los trabajadores frente a los riesgos que genera el trabajo, ¿correcto? El Estado, a través de la Superintendencia de Fiscalización Laboral, tiene un área que tiene que ver con la fiscalización en la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, si bien esta área es un área todavía en proceso de consolidación, no es un área fortalecida por varias limitaciones que existen, sin embargo, existe por lo menos voluntad para poder avanzar en la fiscalización y el cumplimiento de la seguridad y salud del trabajo por parte de los empleadores. Por último, uno de los aspectos más críticos que hemos vivido en el país respecto a la seguridad y salud en el trabajo ha sido en la época de la pandemia, ¿no? La época de la pandemia fue una situación sumamente crítica para el mundo laboral, ¿no? Enfrentamos un escenario que nunca lo habíamos visto y ahí se evidenció pues las múltiples limitaciones que existen en materia de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Muchos trabajadores fueron afectados finalmente por esta pandemia y lamentablemente hoy día estos trabajadores que han sido afectados todavía no superan las consecuencias nocivas que generó. Pero lo más grave es que los empleadores no han asumido su responsabilidad respecto a las consecuencias de la falta de prevención
o la falta de cumplimiento de los procedimientos y protocolos que se había establecido en ese momento. Entonces los empleadores finalmente terminaron deshaciéndose de esas obligaciones. Y ahí se generó un gran debate si es que el COVID constituía o no una enfermedad ocupacional. Muchos decían o planteaban de que el COVID no era una enfermedad ocupacional, era una enfermedad común, efectivamente, era una enfermedad común. Sin embargo, tenía incidencia en el mundo laboral. Y al tener una incidencia en el mundo laboral, obviamente, aquí radica la responsabilidad de los empleadores, que hasta ahora, lamentablemente, hay muchos procesos judiciales de esa época y que hasta ahora no se resuelven. Bueno, puesto que, como he señalado, existe una postura, existe en todo caso un criterio de que el COVID no era una enfermedad ocupacional, sino más bien era una enfermedad común. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, consideramos que sí era una enfermedad común, pero tenía una incidencia laboral. Y además había un conjunto de protocolos que tenían que cumplirse y que lamentablemente los empleadores no lo cumplieron. Y por lo tanto tenían responsabilidad o tienen responsabilidad sobre sus hechos. Por último, los factores nocivos que genera el trabajo, como los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales, generan dos consecuencias. Uno, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Responsabilidad civil, es decir, asumir las indemnizaciones. Y para determinar las indemnizaciones hay que identificar al responsable. Y por lo general, en los accidentes de trabajo y en las enfermedades ocupacionales, por lo general el responsable es el empleador, ¿correcto? El empleador. Y por lo tanto, al ser el empleador el responsable, asume la responsabilidad civil. ¿Cuál es la responsabilidad civil? Pagar las indemnizaciones. Como les acabo de señalar, por ejemplo, nosotros hemos asumido varios procesos judiciales de accidente de trabajo, ¿no? Un trabajador perdió la mano, ya la mitad de la mano, ¿como consecuencia de qué? De que la máquina que utilizaba, por ejemplo, en ese momento, que era una máquina cortadora, ya, y era una máquina no cortadora de papel, sino cortaba láminas de hierro, ¿no? Cortaba láminas porque es una actividad industrial. Y esa máquina tenía, ¿cómo se llama? Falencias, o sea, tenía fallas en determinados momentos, ¿no? Fallaba, o sea, tenía ciertas deficiencias en el funcionamiento. ¿Qué hace el trabajador? Lo comunica a la empresa. Señores de empresa, la máquina está fallando. Comunicado 1. Comunicado 2, la máquina está fallando, sigue fallando. Tienen que hacerle mantenimiento. Comunicado 3, la máquina está fallando. Y la empresa nunca hizo absolutamente nada. Y él seguía trabajando porque obviamente tenía que cumplir sus obligaciones laborales. Y en la cuarta falla, se lleva la mano. Se llevó la mano, la mitad de la mano. ¿Correcto? Entonces el trabajador finalmente fue afectado, no solo en su integridad física, sino también fue afectado en su integridad emocional. ¿Correcto? Porque él tenía un complejo. O sea, yo veo el caso ya después de más o menos 3 o 4 años. No, 3 años más o menos. ¿Ya? Y él tenía un complejo. Él nunca andaba con la mano, como todos andamos. Él andaba con la mano en el bolsillo. Él caminaba con la mano en el bolsillo. Yo así lo conocí. Entonces en algún momento me llamaba la atención porque él solo usaba una mano. Es que tenía el problema del accidente. ¿Qué le generó? Un complejo. ¿Qué le generó? Un problema emocional. O sea, había no solo una afectación en su integridad física, sino también una afectación en su estado emocional, ¿no? En su integridad emocional. ¿Correcto? Psicológico. Entonces había un daño. Pero no solo él, sino su entorno familiar, ¿no? Le había generado un problema en su entorno familiar. Entonces eso tiene que ver con las responsabilidades civiles, que seguro lo vamos a tratar y desarrollar con mayor precisión más adelante. Y las responsabilidades penales. Y aquí está el debate, ¿no? Porque hay un sector empresarial que no quiere que este tema se desarrolle, que este tema tome mayor importancia. Es decir, la responsabilidad penal
de los empleadores en un accidente de trabajo y más aún en una enfermedad ocupacional, ¿no? Y la enfermedad ocupacional es peor todavía, ahí no hay ningún tipo de responsabilidad, pero sí en los accidentes, ¿no? Entonces, en algún momento la norma señalaba de que los empleadores son responsables penalmente por los accidentes de trabajo. Sin embargo, eso fue modificado, ¿no? Y eso implica una presión que ejerció el sector empresarial en el Congreso de la República, que permitió la modificación de esta norma, y fue después del COVID que se restableció este criterio. Sin embargo, sigue siendo un criterio restrictivo y débil. ¿Y por qué decimos restrictivo y débil? Porque no existe un tratamiento desde la perspectiva del derecho penal respecto a los accidentes de trabajo, que tendríamos que ver, que tiene que ver con la omisión de las obligaciones, ¿no? Las obligaciones de seguridad y salud que tienen los trabajadores. Entonces, ese es un tema que me parece que hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo, puesto que lamentablemente hay muchos trabajadores en construcción civil, por ejemplo en las obras, que se caen las obras o en todo caso existen problemas en las edificaciones, hay trabajadores muertos y nadie asume responsabilidad. Como en este caso, por ejemplo, que les había señalado, ¿no?, de que el trabajador le cae zinc en el estómago, ¿no?, y él muere. La familia inicia un proceso penal y al final lo archivaron porque se determinó que no había responsabilidad penal. No había responsabilidad penal. ¿Cómo no había responsabilidad penal? Si el empleador, como se llama, no le otorga, no le entregó los implementos de seguridad que corresponden. Y no solo no lo entregó, sino que no tenían una política de seguridad, ¿no? Y el señor muere. Y finalmente, en el ámbito penal no se prosperó, pero sí en el ámbito civil, porque tuvieron que asumir las responsabilidades de las indemnizaciones que correspondían por este accidente. Muy bien, señores, muchas gracias por su participación en esta primera sesión. Bueno, hemos hecho un análisis panorámico de la seguridad y salud en el trabajo, del trabajo como derecho fundamental, de las condiciones laborales y llegar a la idea de que la seguridad y salud en el trabajo es fundamental. Si no garantizamos, no fortalecemos la seguridad y salud en el trabajo, vamos a tener muchos problemas. Y los problemas que genera los factores nocivos del trabajo son irreversibles. ¿Qué es lo peor? Son irreversibles. Un trabajador que es víctima de un accidente de trabajo ya no podrá ser el mismo. Un trabajador que es víctima de una enfermedad ocupacional ya no será el mismo. Y lo más grave, que las enfermedades ocupacionales son irreversibles, son simplemente degenerativas, ¿no? Que es lo peor, o sea, no se puede superar. Hay un casito que estamos viendo sobre una enfermedad ocupacional que primero empezó el primer hombro, ¿no? Estoy hablando hace 10 años atrás, y ahora tiene el segundo hombro. O sea, su situación se va agravando. Y la empresa ya se declaró, ya se disolvió. Entonces, ¿ahora quién vamos? ¿Ahora qué hacemos? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Justo estamos analizando a ver cómo enfrentamos esta situación. Bueno, por mi parte, muchas gracias, agradecerle infinitamente su participación en esta primera sesión del cuarto curso de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo esperamos la próxima sesión. Muchas gracias y buenas tardes a cada uno de ustedes.